No existe el término pausa. Es un invento de López Obrador que no es la primera vez que lo usa. Ahora, si vamos a qué entiendes tú y qué entiendo yo, el problema es justamente qué entiende Estados Unidos y qué entiende Canadá. Las embajadas sirven para gestionar intereses o problemas compartidos con otro país. Y no hay pausa para el 1.5 millones de dólares por minuto que se comercian entre México y Estados Unidos. Hoy está aquí con nosotros Brenda Estefan, para mí la mejor analista que existe en este país. Gracias, Brenda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Luis. Un gusto estar aquí en tu programa. Oye, a ver, hay mucho que comentar. Empiezo primero. ¿Qué es una pausa en una relación con una embajada? ¿Existe eso? ¿Lo habías escuchado? Bueno, lo primero es que no existe. En términos diplomáticos, dadas las diferencias culturales de los países, se han establecido códigos para hacer saber al otro país el descontento que uno pueda tener. Y entonces uno puede llamar a consultas a su embajador, o puede declarar al embajador del otro país persona non grata, o puede retirar a su embajador de la embajada, o incluso cerrar la embajada y hasta llegar a romper relaciones diplomáticas. No existe el término pausa. Es un invento de López Obrador que no es la primera vez que lo usa. Ahora, si vamos a qué entiendes tú y qué entiendo yo, el problema es justamente qué entiende Estados Unidos y qué entiende Canadá. Por eso, si vamos al significado de la palabra, pues bueno, es detener, poner, un alto temporal a una relación, él dice, con la embajada, ¿no? Pero el tema, Luis, es las embajadas sirven para gestionar intereses o problemas compartidos con otro país. Y no hay pausa para la vida de 38.2 millones de personas de origen mexicano de primera, segunda o tercera generación que viven en Estados Unidos. No hay pausa para el 1.5 millones de dólares por minuto que se comercian entre México y Estados Unidos. O 2,000 millones de dólares diarios. No hay pausa. Para que nos demos una idea. Luis, no hay pausa para el turismo que viene a México, cuyo mayor país de origen es primero Estados Unidos y luego Canadá. Entonces, hablar de una pausa con la embajada, que es la encargada de gestionar muchas cosas del día a día, aunque sea nada más con la figura del embajador, pues desde luego es un desatino porque va en contra de los intereses de México. La figura del embajador, Ken Salazar. Sombrero, dicharachero, echado pa'lante, un embajador a modo de López Obrador en algún momento también, muy buena onda con López Obrador. Eran cuatachos, ¿no? 5 de julio de 2022 nos dimos a la tarea de buscar este audio, uno de los tantos que hay, con López Obrador y Ken Salazar echándole porras, dándole el derecho de picaporte prácticamente. Escuchemos. Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación. Todos son amigos hasta que dejan de ser amigos. Oye, pero en la diplomacia estilo 4T no se le dio mucha fuerza a un embajador. O sea, el embajador, ¿por qué tenía que estar viendo al presidente? ¿Por qué tenía que ser tan amigo? Tenía picaporte en Palacio Nacional y entraba con mucha frecuencia y se acabó la luna de miel, Luis. En el momento en que hubo una crítica, se acabó la luna de miel. Y me parece que eso es porque el embajador, desde que llegó a México, traía la consigna de llevar la fiesta en paz, siempre y cuando siguiéramos cooperando desde México con el control de los flujos migratorios, que como sabemos es un tema altamente sensible en Estados Unidos. 8 de cada 10 estadounidenses consideran que su gobierno ha hecho un mal trabajo en términos del control fronterizo, en términos migratorios, y esta es una prioridad electoral. Claro. Entonces Biden sabía que esto era un tema que él tenía que cuidar y por eso pues quería mantener una buena relación con México, haciendo prácticamente oídos sordos a temas como la invitación a Díaz-Canel a la celebración del 16 de septiembre, o el que marchara un batallón del ejército ruso en nuestro desfile nacional. Así lo recibimos, Brenda. Así recibimos al cuatacho Ken Salazar. Pero no hubo estaba críticas. Díaz-Canel, estaba Maduro. Pero no hubo críticas 16 de septiembre, y a él lo mandamos a Gallola. Claro. En el Zócalo capitalino, pero a ver, en diplomacia, no diplomacia estilo 4T, en diplomacia, ¿un embajador puede ir a ver al presidente a cada rato?
¿Así sea un embajador de este tamaño de los Estados Unidos? Normalmente no. Normalmente en diplomacia es muy común que se busque que haya un equilibrio entre las personas que se reúnen. Si se reúne a nivel secretario, con secretarios del otro país, subsecretarios con subsecretarios. Entonces, que lo vaya a ver 1 o 2 veces por temas sensibles, sí es común, sobre todo dada la importancia, pero que cada semana fuera o con tanta frecuencia, pues no era muy común. Y lo que llama la atención, pues es el cambio que hay en los días recientes, porque desde luego en Washington empezó a subir mucho la presión por parte de todos los actores preocupados por la potencial reforma judicial en México. Y hubo un momento en el que, después de una carta que se dio a conocer de algunas de las agrupaciones más fuertes, de las asociaciones más fuertes de la economía del sector productivo estadounidense, hacia Anthony Blinken, el secretario de Estado, pidiéndole que interviniera en México. Después de eso viene la comunicación del embajador Ken Salazar. No es una posición personal, no es él a título personal, es una posición de Estados Unidos en respuesta a la preocupación de diferentes sectores que ven amenazada la seguridad jurídica de sus inversiones en México. ¿Cómo lo entienden allá? Porque justamente con eso iniciábamos la conversación y creo que es sumamente importante. Ya le puso pausa a la relación con la embajada estadounidense y canadiense, ahorita hablamos de Canadá también. Y ayer, por ejemplo, si no me equivoco, es Brian A. Nichols, dice el subsecretario del Departamento de Estado, respaldamos a nuestro embajador. Respaldamos por completo a nuestro embajador. Y luego la comisión bicameral de republicanos y de demócratas le mandan otro mensaje tanto a López Obrador como a Sheinbaum diciendo, oigan, sí nos preocupa la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo entienden esta pausa allá, Brenda? ¿De qué tamaño es la preocupación entonces a la reforma al Poder Judicial? Sí, esta carta a la que haces alusión es importante porque son 2 senadores republicanos, 2 demócratas del más alto nivel ejerciendo presión sobre el mismo tema. No es una voz aislada la que estamos escuchando y no viene nada más de Estados Unidos. Es un coro de voces que vienen desde las calificadoras, los bancos, las universidades, los centros de pensamiento, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, países de la Unión Europea, porque también con la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio que está en revisión actualmente, pero que incluye una cláusula democrática que se estaría violando, desde luego, si le quitas independencia al Poder Judicial. Entonces, digamos que es verdaderamente una convergencia de voces que lo que yo creo es que la idea de envolverse en la soberanía y la bandera nacional del presidente es una forma de hacer oídos sordos a estas críticas, como si el que va al timón en un barco prefiere ignorar las olas en lugar de corregir el rumbo, pensando que si no hace nada, pues la tormenta sola pasará y estas críticas pasarán. Y me parece que no es así. Es un poco anacrónico seguir con esta idea de la soberanía al estilo de hace 5 décadas, cuando México hoy estructuralmente está totalmente integrado a América del Norte. Por decisiones de décadas en nuestro país estamos integrados comercialmente a América del Norte. Y es un mito que las decisiones internas sean nada más internas, como tampoco las son los de ellos. Y como nosotros hemos levantado la voz cuando alguna decisión que nos pueda parecer interna nos afecta. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estaba trabajando en la Embajada de México en Estados Unidos, que empezaron a incorporar de manera muy rápida agentes a la patrulla fronteriza. Y nosotros nos dimos cuenta desde la Embajada que empezaron a haber eventos en donde no se trataba con la debida atención a los migrantes mexicanos. Y levantamos la voz. Y ahí alguien podría haber dicho, oye, pero es una decisión interna, es su policía, su patrulla fronteriza, no la de nosotros, está en su territorio, no es de nosotros. Bueno, es que afecta a nuestros connacionales. Sí, pero no puedes matar a mis connacionales. Afecta a los migrantes, afecta a nuestros intereses. Los balazos que habían metido en algunas ocasiones y todavía ha pasado en el Río Bravo. Exactamente. Cómo asesinaron, si no me equivoco, un menor de edad, ya tiene mucho de ese tema, por la espalda, exactamente. Y hubo un enérgico llamado a cómo estaba manejando la patrulla fronteriza estadounidense el trato con los migrantes. Por supuesto que hay intereses. Y justamente... Y es legítimo levantar la voz, aunque es una política interna, para decir, oye, mis intereses se están viendo lastimados. Esa es parte de la diplomacia. Déjame poner este audio. Nuestro equipo se dio a la tarea de recopilar todas las veces que López Obrador ha intervenido en alguna cosa. En el Ecuador, en el Perú, en los Estados Unidos estaba llamando a no votar por los candidatos antiinmigrantes, por ejemplo. Y quiero preguntarte, en comparación,
viéndonos a niveles, pues de qué tamaño es la intervención que han hecho los estadounidenses en estos momentos. Es una intervención, nos violenta la soberanía. Primero escuchemos a el presidente López Obrador, pues cuando ha hablado de otros países y, pues sí, también se ha metido en la vida interna de otros países. Ahí está. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? Eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? ¿Dónde están las pruebas? Evo fue víctima de un golpe de Estado y desde México para el mundo sostenemos democracia sí, militarismo no. Entonces, ¿no hay un reconocimiento a la presidenta que ha nombrado el Congreso de Perú, a Dina Boluarte? Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables. Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos. Huelga decir que el audio completo, la recopilación que armamos en una primera instancia duraba 3 minutitos, luego lo redujimos y bueno, pues ya quedó en este. Es un resumen del resumen. Sí, porque había varios, entonces quisimos seleccionar algunos de los más destacados. Estados Unidos ha dicho en la voz de Ken Salazar, es peligrosa la reforma al Poder Judicial. ¿Se comparan las intervenciones? El tema es que para el presidente el principio de no intervención ha estado a lo largo de estos años regido por su visión ideológica. Interviene o no interviene de acuerdo a sus filias y fobias. Y respecto a lo que intervienen, entre comillas, otros países en México, llama la atención que cuando, por ejemplo, Donald Trump amenazó a México con imponerle aranceles y México no tomaba acciones en el campo del control migratorio, ahí no le pareció intervencionista. Y sigue diciendo que hubo una gran relación con el expresidente Trump. Y ahora sí le parece. Entonces, creo que es una forma de hacer oídos sordos a una crítica, pues que va a motivos reales de preocupación. Ahora, me llama la atención en redes sociales que cuando hacemos estas observaciones, mucha gente nos dice, es que ustedes están con Estados Unidos, quieren defender los intereses de Estados Unidos, venden patrias. No. Aquí el tema es México. México se ha beneficiado de la integración comercial con América del Norte al grado tal que 25% de los empleos que existen en nuestro país están ligados al comercio con América del Norte, 1 de cada 4 empleos. Entonces, no es un tema que atañe nada más a los estadounidenses. ¿Y por qué se están metiendo aquí? Es que si se lastima la certidumbre de los inversionistas, puede haber inversiones que dejen de llegar. A lo mejor, desde luego, no. Es decir, no va a desaparecer la relación bilateral, pero sí puede haber alguna empresa en este momento que está pensando en invertir en San Luis, en Querétaro, y que dice, bueno, pues mejor me voy al sur de Estados Unidos, mejor me voy a Texas, o me voy a otro país en Centro o Sudamérica. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál es el impacto real para los mexicanos? Porque para eso es la diplomacia, para avanzar los intereses de México en el exterior y de los mexicanos. El dato que nos das, Brenda, es brutal. O sea, yo no lo tenía en el radar. 1 de cada 4 empleos, o sea, el 25% de los empleos en este país vienen por la relación bilateral México-Estados Unidos, por el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Ya sea transporte, almacenamiento, venta, todo. Está cañón. Sí. $1.5 millones por minuto.
es lo que estamos comerciando entre México y Estados Unidos. 44% de la inversión extranjera directa en lo que va del año en México viene de Estados Unidos y 7% de Canadá. Entonces, más del 50% es de los dos países de los que estamos, entre comillas, poniendo en pausa. Y lo hemos platicado muchas veces porque vienen estas voces nacionalistas, chauvinistas, que dicen, pues que se vayan los gringos y el imperialismo yanqui, y ahí tenemos a China. Pues ya lo dijo el mismo próximo secretario de Hacienda, actual secretario de Hacienda. A China le compramos, pero no le vendemos nada. Por ejemplo, ¿con qué otro nos vamos, Brenda? Si se nos va a Estados Unidos, ¿con qué otro nos vamos? ¿O con qué otro podríamos comercializar? ¿O cuál sería nuestra opción? Pero el tema es que México está en posición de gol, porque tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros con el mayor mercado global. Desde luego que podemos vender a muchos otros mercados, pero en la coyuntura geopolítica actual, cuando se está dando un desacoplamiento de la economía china con la estadounidense y las empresas están buscando dónde establecer sus fábricas para generar cadenas de suministro más resilientes, México está en la mejor posición para atraer esa inversión. Estamos en un lugar privilegiado. Posición de gol. Qué bella frase. O sea, es totalmente clarita. Estamos para meter gol y llevarnos el mundial, hombre. Y es que además pensemos en esto, Luis. Ningún otro país del mundo puede llegar al mercado estadounidense sin cruzar un océano o el territorio de nuestro país, salvo Canadá. Entonces, claramente tenemos una ventaja para vender a Estados Unidos y para recibir inversiones para cadenas de suministro que van hacia Estados Unidos. Aprovechamos ese momento cuando tenemos en México un déficit que va a ser del 6%, un déficit fiscal, cuando la presidenta electa ha dicho que no habrá una reforma fiscal, cuando Pemex está drenando las finanzas públicas, aprovechamos entonces la inversión extranjera que se puede dar en esta coyuntura geopolítica y la traemos o la dinamitamos. Y el problema no es la frase de la pausa, que sí preocupa por la importancia que tiene la relación para México, sino la reforma en sí. Seguir llevando adelante estas serie de cambios que dinamitan los contrapesos en la democracia mexicana y que de cara a la revisión del TEMEC, que esto es fundamental. El 2026 es la revisión del TEMEC, que es este momento en donde Estados Unidos, Canadá y México se van a sentar a platicar cómo va, a dialogar cómo va el tratado, queremos que siga, qué le cambiamos, qué le mejoramos. Y vamos a llegar con una serie de bombitas que se están acumulando. Y eso va a ser complicado para la presidenta electa de cara al nuevo gobierno. ¿Con quién nos conviene más negociar? ¿Con Trump? ¿Con Kamala Harris? Con Kamala Harris. Sí, de plano. Con Kamala Harris. Yo escribo esta semana una columna en el periódico Reforma, en donde hablo de la fábula de la cabra, ¿no? En donde un hombre va a ver al rabino, un hombre judío, y le dice, vivo en mi casa con 10 niños, mi esposa, estamos todos amontonados, esto es imposible. El rabino le dice, llévate a vivir una cabra con ustedes. Se lleva la cabra y a los 5 días regresa y dice, no, esto sí ya es la locura. No, es imposible. Dice, saca la cabra y el hombre se siente muy cómodo. Mira, que se quejaba, ¿no? La verdad es que Trump ya podría ser la cabra en la relación. Es decir, la relación es muy compleja. Le queda perfecto, además. Si llega Kamala Harris, ¿va a ser una relación difícil? Sí. ¿Va a ser una relación tirante? Sí. Kamala Harris no va a gobernar para México ni para los mexicanos. Kamala Harris va a gobernar para Estados Unidos, si es que llega a la Casa Blanca. La relación con cualquiera de los dos es compleja, pero es mejor tener una contraparte que se sienta a la mesa, que dialoga, que sigue los canales institucionales, a una que se basa en chantajes, amenazas y exabruptos, ¿no? Y vuelve muy impredecible una relación, la pasa a los canales personales que suelen ser endebles versus priorizar los canales diplomáticos establecidos para la relación bilateral. Fíjate que hay algo muy interesante. Platicábamos también con el ex embajador Jerónimo Gutiérrez más temprano y nos decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo creo, dice él, y comparto, te lo quiero preguntar a ti, Brenda, que la mayor parte de los mexicanos lo que queremos en una relación con los gringos es que nos convenga, que nos vaya bien. Si se puede que nos dé más dinerito, pues que mejor, que haya inversión, que a lo mejor nos permita poder viajar, que podamos tener seguridad. Creo que eso es lo que busca una gran mayoría de mexicanos y que hoy, teniendo tantas broncas y tantas oportunidades enfrente, el tema del crimen organizado se puede combatir de manera conjunta y poder lograr resultados. El tema económico, bueno, estamos, y me quedo con esta frase tuya, de verdad me encantó, en posición de gol.
¿Compartes esto? ¿Qué tanto ruido termina por hacer pues este asunto ideológico hoy del presidente? Pues sí genera ruido. Yo pondría en la mesa, ¿qué pasaría, ahorita que hablas de los intereses que tenemos los mexicanos con Estados Unidos, qué pasaría si Estados Unidos le pone pausa al envío de las remesas, que representan casi un 4% del PIB? O que le ponga a las familias, algún impuesto, ¿no? Y que van a las familias más necesitadas de México, en regiones menos favorecidas del país. Entonces, los intereses son muchos y lo que conviene es un diálogo que a veces puede ser complicado, que es retador para los dos lados, es una relación de interdependencia asimétrica, claro, y eso nos pone en una situación difícil, pero podemos negociar, tenemos elementos para negociar, tenemos cuestiones que le interesan mucho a los estadounidenses. De entrada, el tema, por ejemplo, comercial, es de interés también para ellos, claro, no nada más para nosotros. Las empresas que vienen a México a invertir, estadounidenses, exportan luego hacia Estados Unidos. Esta idea de Donald Trump de le vamos a poner aranceles a los productos de México, son empresas mexicanas, sí, es un balazo en el pie. Va a ser menos competitivos los productos estadounidenses, va a ser menos competitiva la región. Entonces, yo creo que ahí tenemos que encontrar un balance entre la realidad de lo que realmente aporta a los mexicanos, a los estadounidenses y a los canadienses, y estos relatos políticos que se utilizan no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Lo estamos viendo clarísimo ahorita, como decía, con Donald Trump y sus declaraciones de que incluso podría romper la relación comercial con México. ¿Cómo encontramos un balance entre estas dos narrativas? Claro. Pues que convenga realmente a los intereses, porque no siguen necesariamente la misma lógica. La lógica electoral, la lógica de darle carne roja a la tribuna, pues es muy distinta de la lógica pues de los números, de realmente quién, qué relación conviene, cuántos empleos genera, claro, qué tipo de empleos, y trabajar hacia ello. Entonces yo creo que eso es lo que se está complicando en este momento en México y en Estados Unidos. Realmente la relación no atraviesa su mejor momento, claramente, pero hay que ver como más allá de la coyuntura política actual, qué podemos hacer para recuperar esta relación que es muy importante para ambos países. Para cerrar, el sexenio está acabando, le quedan 33 días. Y dicen algunos que van a ser unos largos 33 días de López Obrador al frente. No es un sexenio tradicional, no es un cierre de sexenio tradicional. Por lo regular, al final los presidentes pues ya están más calladitos, ya no hablan, ya no hacen ruido. Y más bien es el inicio del siguiente sexenio el que tiene hoy el foco. Me llama la atención que hoy el foco está en el cierre de López Obrador y mucho menos en la apertura de Claudia Sheinbaum. ¿Qué ves tú? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Fíjate qué curioso que lo digas, porque en otros países, una vez que se elige el nuevo presidente, digamos, o primer ministro, pues viva el rey, muera el rey, ¿no? Y hay una vez en Estados Unidos incluso le llaman el lame duck president, este presidente que pues ya no tiene mucho juego porque ya hay uno electo y ese es el que trae el balón y el que está jugando, ¿no? Aquí no estamos viendo eso. Sigue el presidente con la intención de hasta el último momento pues llevar a cabo pues las reformas que expresan su visión, pero esto va a dejar a la próxima presidenta en una situación comprometida, llena de pequeñas minitas en el campo de la arena internacional, que es lo que el análisis que a mí me ocupa. Pues la relación con Perú, la relación con Bolivia, la relación con Ecuador, la relación con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, en fin, ¿no? Viene la revisión del TEMEC que se está empezando a complicar con todos estos elementos. Le deja realmente una tarea complicada en términos de las relaciones internacionales a la futura administración. Y bueno, en términos políticos, en términos económicos, pues en términos económicos los avisos ahí están. El presidente puede hacer oídos sordos, pero ahí está el eco del tipo de cambio, dando cuenta de lo que está sucediendo, del impacto que tienen estas declaraciones y estas pues exabruptos a veces del presidente. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar viendo, las señales más allá pues de la retórica política, las señales reales de preocupación que vienen desde diferentes actores. Que alguien podría pensar desde Palacio Nacional son contra mí o son contra eso, son cosas injerencistas, pero cuando son tantas voces desde tantos sectores, valdría la pena preguntarnos si no es realmente una preocupación genuina de diferentes actores internos
y externos sobre los riesgos que implica transitar con este tipo de reformas, particularmente la reforma al Poder Judicial y la reforma que desaparece los organismos independientes, Luis. Brenda Estefan, un honor siempre tenerte aquí en este espacio. Gracias, Brenda. Te seguimos en tus redes. Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Instagram como Brenda Internacionalista y en Twitter como @b_estefan. Gracias, Brenda. Justamente el presidente López Obrador acaba de dar algunas declaraciones en torno a la relación México-Estados Unidos. ¿Qué pasó? Escuchemos. Yo sostengo que la relación hacia adelante con Estados Unidos va a ser muy buena, que además nos conviene a los dos países, a los dos pueblos, sobre todo por nuestras fronteras, porque nos complementamos, por la integración económica, porque se fortalece la región frente al avance de otras regiones en el mundo. O sea, en lo económico, en lo social es fundamental. El único asunto, como diría el filósofo Cantinflas, y ahí está el detalle, es que aprendamos, ¿sí?, para no hablar nada más de ellos, también de nosotros, que aprendamos a respetar nuestras soberanías. No, bueno, pues está cañón. Lo que dijo el presidente, bueno, pues que se respete, ojalá. Le bajó 2 rayitas al parecer, ojalá. Vamos a ver. Ojalá. Este tema de que esto es lo que preocupa, bueno, pues que esto se dialogue. Que esto se ponga en la mesa, porque esa es la forma de avanzar en diplomacia con las diferencias que tenemos con un socio comercial, con un socio que es nuestro vecino. Pues nos sentamos a la mesa y expresamos nuestra preocupación. Somos un bloque, somos a final de cuentas un porque bloque este económico. Tema de la pausa me recuerda también a los conciertos donde pues una música, si le pones una pausa mal aplicada, un silencio mal aplicado, pues también desafina. Termina por deshacer toda la obra. Gracias, Brenda.